Bienvenidos al curso, mi nombre es Ferney Marín y hoy vamos a realizar el ejercicio número 3 de relaciones volumétricas y gravimétricas. Entonces, el enunciado es el siguiente. Para el desarrollo de una edificación de 5 pisos, se efectuó una campaña de exploración de suelos que incluyó tanto ensayos de laboratorio como de campo. En el proceso de muestreo se obtuvo una muestra inalterada con tubo Shelby. El análisis de laboratorio indicó que la muestra presentaba un contenido de humedad del 21% y que el peso unitario de las partículas sólidas del suelo corresponden a 2.65 gramos sobre centímetro cúbico. La muestra extraída en el tubo Shelby tuvo un peso de 13.2435 newton con un diámetro de 80 milímetros y una altura de 14 centímetros. Considere la aceleración de la gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Nos piden calcular el peso unitario seco en toneladas sobre metro cúbico, el grado de saturación, la relación de vacíos y la porosidad. Bueno, entonces estos son los datos que nos piden a calcular. Ahora, lo primero es realizar una lista con los datos que nos da el enunciado. Entonces, por ejemplo, nos dice que tiene un contenido de humedad del 21%. Entonces, humedad 21%. Nos dice también que tiene un peso unitario de las partículas sólidas del suelo que corresponde a 2.65 gramos sobre centímetro cúbico. Lo ponemos acá. También nos dice que la muestra tuvo un peso de 13.2435 newton. Peso total, lo ponemos acá. El diámetro de 80 milímetros. Y también una altura de 14 centímetros. Y la gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, entonces lo inicial es hacer esta lista de datos que obtenemos del enunciado. Y también debemos de tener muy presente qué tipo de fase es. Entonces, me refiero a si es una fase húmeda, si es una fase seca o es una fase saturada. En este caso nos están diciendo que tiene un contenido de humedad. O sea que si dice tiene contenido de humedad, quiere decir que ya no es seca la fase. Y tampoco es saturada. Entonces vamos a mirar en la tabla, señalamos las fórmulas o los datos que tenemos. Entonces tenemos humedad, entonces señalamos la de humedad. Tenemos peso unitario de los suelos, de las partículas sólidas, y tenemos acá. Ahora, también tenemos estos valores, el peso total, el diámetro, la altura y la gravedad. Eso ya lo aplicamos directamente, es en otras fórmulas. Acá no, porque estas fórmulas son ya directamente relacionadas con los suelos. Pero por ejemplo el diámetro y la altura, pues es una fórmula normal de un volumen. El peso total ya depende del diagrama de fases, que acá lo tenemos. Diagrama de fases varía cuando es húmedo, seco, saturado. En este caso, como planteamos, según el enunciado, es húmedo. Entonces, cuando es húmedo, su peso total es igual al peso del sólido más el peso del agua más el peso del aire. Pero como el aire no pesa, entonces quedaría totalmente el peso del sólido más el peso del agua. ¿Qué sería esta partecita de acá? Como lo tenemos acá indicado. Ahora, el volumen total es igual
al volumen del sólido más el volumen del agua más el volumen del aire, porque el aire sí ocupa un espacio. Entonces tenemos que el volumen total viene a ser esta parte, más esta parte, más esta parte. Pero hay que resaltar, y es que el volumen de los vacíos es igual al volumen del líquido, que viene a ser el volumen del agua, más el volumen del aire. Importante, recuerden que el suelo es la combinación directamente de minerales más aire. No está totalmente denso. Entonces, como no está totalmente denso y estamos trabajando con un diagrama de fase húmedo, entonces va a estar relacionado el gaseoso y el líquido. Estos dos van a formar el volumen de vacíos. Ok, en ese orden de ideas, ya teniendo el diagrama de fases, teniendo bien el concepto de peso total, teniendo en cuenta el concepto de volumen total y el volumen de vacíos, vamos a proceder a realizar los respectivos cálculos. Entonces tenemos un tubo Shelby. ¿Cómo sacamos el volumen de un tubo Shelby? Con la siguiente fórmula: pi por diámetro al cuadrado por altura sobre 4. Según los datos que teníamos en el enunciado, el diámetro es de 8 centímetros haciendo la conversión. Y la altura es de 14 centímetros. Entonces colocamos pi por 8 al cuadrado por 14 sobre 4. Y nos da este valor: 703.7167544 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos porque estamos hablando de volumen. Bueno, luego el peso total. Nos dicen que tenemos un peso total de 13.2435 newton. Ese 13.2435 newton lo debemos de pasar, si vamos a trabajar todo en gramos y en centímetros cúbicos, lo debemos de pasar a kilogramos. Entonces, para pasar de newton a kilogramos, simplemente lo dividimos por el valor de la gravedad, que la gravedad viene a ser una aceleración. Y eso nos da este valor, que es 1.35 kilogramos. Bueno, ¿qué corresponde a este? Entonces, en el orden de ideas, decimos que el peso total es este. Y es igual al peso del agua más el peso del sólido. Pero como ya tenemos el peso total, queda indicada esta y esta. Ahora vamos a continuar. Tenemos la fórmula del contenido de humedad. Si es en porcentaje, nos dice que es el peso del agua sobre el peso del sólido por 100. Pero nos dicen que tenemos una humedad. Yo me llevo esto por allí. Acá para que esté más presente. Nos dicen que tenemos una humedad de 21%. Entonces, ¿qué se hace? Este es la fórmula para determinar el porcentaje de humedad. Si se aplica todo esto, uno obtiene este valor, pero ya no lo están dando. Entonces, como no lo están dando, lo colocamos acá de primero. Y quedan estas variables: volumen del agua sobre volumen del suelo por 100. ¿Qué pasa? Colocamos el 100 a dividir para que se simplifique esta ecuación o esta fórmula y nos queda 0.21. La idea es que
saquemos una de estas variables para que nos quede en términos de la otra y luego reemplazarla para determinar el valor final de una de ellas. En este caso vamos a trabajar para que sea de forma mucho más rápido. El peso del agua va a ser igual a este 0.21 que está acá y subimos este WZ, que es el peso del sólido, a multiplicar el 0.21. Entonces quedamos con esta ecuación, o con esta ecuación 1, digámoslo así. Entonces el peso del agua es igual a 0.21 peso del sólido. Entonces, como está la ecuación 1, acá ya vamos a calcular la ecuación 2, que es el cálculo del peso del sólido va a ser al peso total es igual al peso del agua más el peso del sólido. Pero ya recordemos que acá tenemos el peso total, que el peso total nos dijeron que es este, pero ya hicimos la conversión. Al haber realizado la conversión nos dice que es 1.35 kilogramos. Voy a colocarlo acá. 1.35 kilogramos. Entonces, la fórmula completa es esta. Si realizamos la suma de estos dos, vamos a obtener este. Pero este ya lo obtenemos, que viene a ser el 1.35. Entonces, vamos a sumar el peso del agua más el peso de los sólidos. Pero como ya tenemos que el peso del agua es lo mismo que decir 0.21 por WS, entonces lo colocamos acá, 0.21 WS más WS, que viene a ser el peso de los sólidos, y entonces realizamos la respectiva suma porque tienen las mismas variables. 1.35 es igual a 1.21 WS, que es el peso del sólido, del suelo. Entonces, WS, realizando el despeje, va a ser igual este que de arriba dividido 1.21. Nos da este valor, 1.11570 2479 kilogramos. Estamos hablando de pesos, entonces es unidades de masa. Ahora, este es el valor en gramos. Simplemente lo multiplicamos por 1000 para que quede en gramos. 570 2479 kilogramos por kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces nos da efectivamente este valor. Ahora, ya tenemos el peso del suelo, del sólido, tenemos el peso del peso total, vamos a calcular el peso del agua. Entonces ya tenemos el despeje de esta fórmula. El peso total es igual al peso del agua más el peso del sólido, del sólido. Entonces despejamos para que nos quede el peso del agua. Entonces el peso del agua es al peso total menos este que acabamos de obtener, acá lo tenemos en kilogramos. Entonces el peso del agua nos va a dar esto en kilogramos. Realizamos la multiplicación por 1000 para que nos quede en gramos. Y tenemos este resultado, 234.2975207 gramos. Bueno, entonces todo eso aún no hemos podido determinar nada porque son datos que necesitamos para poder aplicar las fórmulas. Entonces decimos que el peso unitario seco es igual a el peso del sólido sobre el volumen total. Ya sabemos cuál es el peso del sólido.
que es este. Y bueno, acá está en gramos, en kilogramos es este. Y el volumen total, que era el que hicimos anteriormente en el tubo Shelby, que nos dio este, 703.716 centímetros cúbicos. Entonces vamos a trabajarlo acá. Se hace la respectiva división, nos da esto en kilogramos sobre centímetros cúbicos. Pero el enunciado nos lo pide en toneladas. Entonces realizamos la operación. Una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Y vamos a pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces vamos a multiplicarlo por 100 a la 3 porque estamos hablando de unidades cúbicas. Al realizar esta operación nos da este valor, 1.58544254 toneladas sobre metro cúbico. El peso unitario seco. Ahora vamos a hacer el peso unitario del sólido, que viene a ser el peso del sólido sobre el volumen del sólido. Entonces ya tenemos que el peso del sólido es 2.65. No. Este es el valor del peso unitario del sólido, que acá nos lo están dando. Voy a ponerlo acá. Nos lo están dando acá en esta zona. Nos dicen que el peso unitario de las partículas sólidas es de 2.65, pero entonces la fórmula como tal es esta. Pero ya tenemos el valor de este. Y tenemos el valor de este. Vamos a despejar el volumen del sólido. Entonces, dice así, que el volumen del sólido va a ser igual. Esto que está en el numerador se deja tal cual, pero este lo pasamos a dividir porque este lo vamos a subir. Entonces al realizar ese despeje, realizamos esta operación de división, nos obtenemos el valor del volumen de los sólidos, que es 421.0198034 centímetros cúbicos. Ahora, ya teniendo estos valores, ya podemos trabajar de una forma mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya tenemos los valores correspondientes a las fórmulas. Bueno, pero antes de ello vamos a obtener estos. Tenemos el peso unitario de los sólidos acá. Tenemos el volumen de los sólidos que lo acabamos de obtener, que es este mismo. Y tenemos también el peso de los sólidos. Y decimos que el grado de saturación va a ser igual a el volumen del agua sobre el volumen de los vacíos por 100. No sabemos aún cuál es el volumen del agua ni el volumen de los vacíos. Entonces, si aplicamos la fórmula volumen total es igual a volumen de vacíos más volumen del sólido. Tenemos el volumen total, que es el que obtuvimos con el tubo Shelby, con la fórmula del cilindro. Y ya tenemos este volumen, que es el volumen de los sólidos. Ahora nos falta obtener este. Entonces realizamos la respectiva operación
este valor va a ser igual al volumen total. Volumen de los vacíos es igual al volumen total menos el volumen del agua. El volumen de los sólidos. Entonces realizamos esta operación y obtenemos este volumen de los vacíos. Pero recuerden que el volumen de los vacíos es igual al volumen del aire más el volumen del agua. Entonces vamos a hacer la última operación para obtener los datos y ya calcular lo que nos piden en el enunciado. Tenemos un peso unitario del agua. El peso unitario del agua, ya pues en este caso vamos a trabajar que es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico por el tema del laboratorio. Entonces, como ya sabemos que vamos a trabajar con ese valor, el gramo del agua o el peso unitario del agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Tenemos el peso del agua, que es este, y nos falta determinar el valor del volumen del agua. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca volumen del agua es igual al al peso del agua sobre el peso unitario del agua. En este caso es 1. Entonces eso va a dar lo mismo, pero las unidades en las que queda se cancela gramos con gramos y nos queda en centímetro cúbico porque es un volumen. Y ese es el valor final del volumen del agua. Ahora, ya teniendo todos estos datos, decimos que el grado de saturación es igual al volumen del agua sobre el volumen de vacíos por 100. Ya tenemos que el volumen del agua es este que acabamos de obtener, lo colocamos acá, sobre el volumen de los vacíos, que el volumen de los vacíos también lo obtuvimos antes, que es este, 282. Lo colocamos acá, hacemos la operación y nos da este valor. Si realizamos la multiplicación por 100, nos daría este valor en porcentaje. Ahora, la relación de vacíos es el volumen de vacíos sobre el volumen de sólido. Entonces, nuevamente tenemos el volumen de vacíos 2.82 y el volumen del sólido tenemos acá 4.21. Entonces 2.82 sobre 4.21 nos da este valor, que es la relación de vacíos. Ahora la porosidad. La porosidad es el volumen de vacíos, nuevamente 2.82 sobre el volumen total, que era 703, que fue el que obtuvimos del tubo Shelby, por 100. Si lo queremos dar en porcentaje, nos da este valor, 40.1719. Ahora, los resultados finales. Los resultados finales decimos que el peso unitario seco, la fórmula es el peso del sólido sobre el volumen total, nos da este, en toneladas sobre metro cúbico. El grado de saturación, que fue el volumen del agua sobre el volumen de los vacíos, por 100, nos dio este. La relación de vacíos es volumen de los vacíos sobre el volumen de los sólidos, nos da este. Y la porosidad del volumen de los vacíos sobre el volumen total nos dio 40.17%. Este es el resultado, la tabla de resultados finales. Entonces, para concluir, recuerden, lo primero que se hace es determinar los datos del enunciado.
como lo tenemos en esta zona, cada dato. Determinar de la tabla las fórmulas que ya vamos a utilizar o que nos dieron. Por ejemplo, de la humedad y el peso unitario nos lo dieron. Eso quiere decir que inmediatamente lo señalamos. Y de ahí realizamos el diagrama de fases mentalmente o también un pequeño dibujo para saber a qué corresponde el volumen de vacíos, a qué corresponde el diagrama de fases, si es húmedo, seco, saturado, para poder trabajarlo, porque depende de ello se trabajan las fórmulas, especialmente estas. Bueno, en este caso, el volumen total, el peso total, el volumen total y el volumen de los vacíos. Entonces, porque es este diagrama, cuando es húmedo, trabajamos esta fórmula, esta fórmula, esta fórmula. Pero en los demás ejercicios se van a dar de cuenta que cuando no es un diagrama de fase húmedo, sino seco, saturado, esto varía, esto cambia. Bueno, cuando ya tenemos los datos, empezamos a realizar los respectivos cálculos normales como siempre, el volumen, dependiendo también la figura. Realizamos las conversiones, importante, de pasar de Newton a kilogramos. Realizamos los despejes matemáticos. Vamos almacenando la información. Cuando no tenemos un valor, lo vemos como muy difícil, podemos dejar expresado estos valores para luego colocarlo en otra fórmula donde se trabaje esos mismos valores y despejar y obtener el valor de uno de ellos, como en este caso lo tuvimos que realizar para obtener el valor del WS, que es el peso de los sólidos. Acá lo obtuvimos y luego ese valor lo reemplazamos y obtuvimos el valor del peso del agua. Bueno, y ya de ahí en adelante miramos qué fórmulas se podían trabajar con los datos que teníamos. Siempre hay que tener en cuenta los datos que nos dan, porque los datos que nos dan, miramos las fórmulas, la tabla de fórmulas, y esa tabla de fórmulas nos dice qué dato podemos utilizar para despejar la fórmula y obtener otro dato. Por ejemplo, en este de acá, decimos que el peso unitario, decimos que el peso del sólido, es este, el peso unitario del suelo es este, y que eso es igual a el peso del sólido sobre el volumen del sólido, pero ya tenemos el peso del sólido y tenemos el valor de esto. Solamente tenemos que despejar esta fórmula y al despejarla obtuvimos ese valor. Y así es que uno se trabaja, mira la fórmula que tiene y uno mira qué valores tiene y hace el despeje. Acá mira uno qué fórmula tiene y según los datos, lo que uno tiene, mira dónde la puede ubicar y reemplazar. Por ejemplo, acá sabíamos que esto nos lo dio una tabla de datos del enunciado y que ya obtuvimos este, no sabemos cuál es este, entonces mire que la fórmula es directamente para obtener este valor, pero si ya no lo vieron y ya obtuvimos este lo vamos a obtener aprovechando estos valores, y así lo hacemos por cada fórmula. Bueno, realizamos ya con los valores obtenidos, iniciamos a darle
los valores a la fórmula por cada cálculo que nos pidieron. El de saturación, colocamos ya los valores que teníamos. En el de relación de vacíos también. En el de porosidad también. Y ya finalmente colocamos nuestra tabla de resultados finales, el parámetro, lo que nos pidieron que obtuviéramos, la fórmula que utilizamos y el respectivo resultado. Eso es todo por hoy. Hasta luego, muchachas, muchachos.